Ya. Hola, hoy es un día muy especial. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente en nuestro programa Empleo y Talento. Como siempre, con temas que son de mucho interés, que sabemos que les van a aportar a su desempeño profesional, en su búsqueda de empleo, en su perfil profesional, en su imagen profesional, que lo que queremos es aportar para que sean personas de éxito, para que sean personas que puedan sacar todos sus talentos, todas sus habilidades, todas sus potencialidades y lo articulen con su empleo, con su perfil profesional. Como siempre, entonces, aquí con Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, mi Olga, estar aquí contigo en esta cita súper importante semanal, una cita con todo el amor del caso para todos ustedes, una cita que la hacemos con nuestra mejor actitud, con nuestra mejor voluntad para entregar desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, para que cada uno de ustedes pueda identificar el talento, desarrollar el talento y ser una persona exitosa en el mundo laboral y productivo. Y nosotros nos enfocamos siempre desde ese gusto, desde ese potencial, desde eso que la persona sueña y le fascina hacer, desde ahí armar el camino de empleabilidad. No solamente promovemos que la persona trabaje, porque es muy importante trabajar, sino que esté productiva, pero que esté contenta, que esa es la idea de nosotros, el sueño al que siempre apuntamos en cada programa y para el cual aportamos desde cada punto de vista y con nuestros invitados también. Bueno, los invitamos también porque, como saben, nos encuentran pues me gustaría, Dianis, que nos recordaras en este momento en que, pues de qué modo nos pueden localizar, porque quisiera que nuestros oyentes participaran, porque así como nutrimos cada programa de esa experiencia y de esas necesidades que nos manifiestan nuestros oyentes, de apoyo, de asesoramiento, de acompañamiento para mejorar su perfil profesional o para poder tener éxito en su búsqueda de empleo o en su desempeño laboral. Entonces me gustaría que ellos pudieran tener un espacio para manifestarnos sus sugerencias, sus inquietudes, sus aportes y nosotros también tenerlos en cuenta en el programa. Me parece bueno ese tema. Claro que sí, muy importante conocer los puntos de vista. Nos pueden escribir a levenradio@gmail.com, ese es nuestro correo. Pueden enviarnos sus sugerencias, sus apreciaciones, también indicarnos cuando quieren ser nuestros invitados especiales. Son siempre bienvenidos y bien recibidos. Nos ha alegrado mucho cuando nos han manifestado las personas que nos han escuchado que quieren ser los invitados, entonces eso es muy satisfactorio para nosotros. También nos pueden encontrar en la fanpage Leven Radio. Allí se encuentran diferentes publicaciones de diferentes programas que realiza la emisora online. Los invitamos a escuchar musiquita variada, súper chévere siempre, mientras trabajan, mientras estudian en www.levenradio.com. Leven, para todos les recordamos que es la palabra vida en holandés, levenradio.com, musiquita variada siempre, y otros programas que se realizan durante la semana con unos horarios determinados, los cuales se encuentran ingresando a la página como tal, la página en internet. Entonces básicamente pues son esos canales de comunicación frente a los cuales estamos muy atentos a recibir sus inquietudes, sus sugerencias y pues que no olviden darle me gusta a la página en internet en Facebook y darle pues me gusta a las publicaciones, interactuar por allí también. Sí, hacer sus comentarios para nosotros tener en cuenta también y nutrir el programa, enriquecerlo, alimentarlo pues con todas esas sugerencias y esas ideas que nuestros oyentes nos transmiten por los diferentes medios. Bueno, Diana, hoy pues tenemos muchos temas sobre la mesa,
pero podemos, uno de los importantes es hacer como indagar o tratar de establecer algunas estrategias para la empleabilidad, no solamente desde la búsqueda, sino también desde el desempeño de un empleo y de poder perfilar correctamente esa experiencia profesional, esa formación, ese carácter personal, de modo que favorezca y favorezca la búsqueda del empleo o favorezca el desempeño. Entonces, hay muchas estrategias que pudiéramos abordar, por ejemplo, la imagen personal, la hoja de vida, el carácter de la persona. No sé qué se te ocurre a ti también dentro de esas estrategias que pudiéramos mirar, qué aspectos abordar, de modo que pudiéramos dar algunas ideas de cómo manejar y controlar todas estas situaciones. Bueno, la idea es que en este programa podamos conversar y aportar sobre esas diferentes realidades que son estrategias, pero que también de cierta manera se han vuelto unas barreras o unos mitos, por decir así, frente a los cuales la persona se trunca y se frena aún sin haber iniciado su proceso de empleabilidad. Cabe resaltar que cuando hablamos de empleabilidad es diferente de hablar simplemente de conseguir un empleo. Las personas, al hacernos empleables, quiere decir que somos personas más apetecidas, entre comillas la palabra, más deseadas en el medio profesional y laboral como profesionales, porque ya podemos tener una marca, porque ya las personas nos pueden ir conociendo, y ese es el objetivo, ser empleables, es decir, que cada uno de nosotros nos volvamos un imán atractivos al medio laboral y productivo, casi que no tengamos que buscar el empleo, sino que las mismas referencias, nuestro mismo comportamiento, nuestros resultados, nuestro talento, sean los que dan el éxito para que nosotros cada vez seamos más llamativos en el medio productivo. Es diferente a buscar un empleo. Una persona puede conseguir un empleo y sale de allí, va a otro empleo, y bueno, digamos que la mayoría de personas lo hacemos y no está mal, pero ya hablar de un panorama de empleabilidad es diferente, es decir, yo soy más empleable, yo soy una persona 100% empleable, quiere decir que soy una persona con excelente actitud, con excelente respuesta hacia mí en el medio, sea porque me conozcan o porque yo aprovecho de buena manera las oportunidades, y soy una persona más llamativa, más agradable, más atrayente, más apetecida en el buen sentido de la palabra a nivel profesional y laboral, en el medio laboral. Eso es decir, yo soy más empleable, yo soy la persona idónea. Entonces, estas estrategias las enmarcamos dentro de esto, porque buscar empleo, digámoslo así, a la hora de la verdad no es una labor tan compleja, hablando en un sentido como figurado, no, como en sentido general. Uno puede conseguir empleo, o sea, el empleo ahí está, que es difícil, que la situación económica, que la situación laboral del país, de la región, no lo podemos desconocer, pero mirándolo plano, conseguir un empleo no es tan complicado, pero ¿qué tipo de empleo es? ¿Es un empleo que me cualifica? ¿Es un empleo que me gusta? ¿Es un empleo que me da oportunidad para crecer? ¿Es un empleo que me brinda calidad de vida? ¿Es un empleo en el cual puedo ascender? ¿Es un empleo en el que me siento satisfecho? Eso ya es otro panorama. Y desde ese panorama es desde el que hablamos de la empleabilidad y de las estrategias que vamos a hablar acá, que se vuelven de cierta manera mitos, y que tú, Olguis, también pues me imagino que en tu trabajo y en la interacción que has tenido con los colaboradores y con los jefes, has podido identificar que las personas muchas veces se cierran las puertas ellas mismas por tener unas concepciones que ni siquiera en el medio se están pensando así. Bueno, sí, pero hay
estabas describiendo, digamos que conceptos muy amplios que podríamos mirar en detalle, porque decir, bueno, es tema de actitud, de respuesta al medio, de atractivo, de agradable, pues sería bueno poderlo mirar en detalle, porque entonces uno, pues, y depende de donde se parta. Digamos que yo soy una persona recién egresada, que escasamente tengo mi título, una poca experiencia, y tengo que salir a buscar un empleo, porque pues no me conocen en el medio, salvo si he procurado en el entorno académico, en el entorno de la práctica en la universidad, hacer algunos contactos, y pues inicialmente esa búsqueda se refiere más a una búsqueda haciendo uso de los contactos que yo tenga inicialmente. Exacto, esa es una muy buena, paso. Exacto, un primer paso, la experiencia laboral. Eso es una estrategia que debemos usar de una manera muy inteligente. Muchos de los estudiantes profesionales que hemos podido orientar y personalmente he podido asesorar de forma ocupacional, vocacional, profesional para la empleabilidad, esa es una de los temas comunes. Diana, yo estoy recién egresado de X carrera, pero yo en la hoja de vida, ¿cómo voy a poner la experiencia que he tenido en actividades que no tienen ninguna relación con mi trabajo? Quiere decir que si la persona no consigna esa experiencia laboral, su hoja de vida va a quedar en blanco a nivel de experiencia laboral, porque la persona dice, bueno, la verdad yo terminé, por decir algo, administración de empresas, pero yo trabajé, mis únicos trabajos han sido en temporadas, en almacenes de ropa, por decir algo, o he trabajado en un restaurante como mesero porque el fin de semana me busco unos ingresos. Yo ya soy un administrador de empresas y estoy en el proceso de hacer mi hoja de vida. Y entonces, ¿yo qué hago ahí con esa experiencia que nada tiene que ver la una con la otra? Entonces, es un tema de la estrategia que estamos hablando, que muchas veces son aspectos que se vuelven unas barreras que la persona no sabe manejar, y por no saberlas manejar se está cerrando unas puertas muy interesantes. Para resolver ese primer aspecto debemos diferenciar dos tipos de experiencia. Una es la experiencia profesional y otra es la experiencia laboral. Cuando yo como profesional tengo una experiencia muy buena, de muchos años, y una experiencia muy coherente y en línea, pues la verdad es que no es pertinente registrar aquellas primeras experiencias laborales que no tenían relación con mi profesión, no es relevante, además pues porque ya tengo en mi hoja de vida un desempeño que mostrar. Pero cuando yo no tengo más experiencia para mostrar, esta experiencia, aunque no esté realizada, es supremamente importante, porque va a dar cuenta de que la persona es una persona productiva, ya conoce qué es trabajar bajo parámetros en el medio laboral, ya sabe qué es interactuar con clientes, la persona ya sabe que es cumplir de cierta manera unos horarios o unos lineamientos de orden, ya tiene algún manejo de conflictos, pero es que yo trabajé solo 15 días, igual es importante registrarlo porque esas primeras experiencias laborales van a cimentar mi hoja de vida. Y hay experiencias que no están tan relacionadas con la profesión, pero todas las experiencias laborales, si yo las tomo en perspectiva de mi talento y de a dónde quiero llegar, van a forjar en mí un carácter y unas competencias blandas que yo puedo mostrar. Entonces, para ejemplificar un poquito, el caso de una diseñadora industrial me pasó, no tenía ninguna experiencia profesional, pero sí tenía experiencia en temporadas en almacenes. Ella había dejado de buscar empleo porque se dedicó a su hijo. Cuando empezó a buscar empleo, la recomendación fue, pon esas experiencias que hiciste. Ella iba a arrancar apenas, o sea que le iba a tocar con un trabajo que muy probablemente no iba a estar relacionado con su profesión, pues teniendo en cuenta que en el diseño industrial
Bueno, hay que analizar muchas cosas, pero en el caso de ella iba a arrancar por otra parte. Claro que, Diana, pues no necesariamente uno, así sea recién egresado, uno está desempeñándose en el área de su profesión. Eso. Muchas veces uno, pues, una recomendación es no encasillarse en eso. Exacto. Porque es que no es que sea como un mandato absoluto en que si yo me gradúo como administrador tengo que buscar como administrador. Exacto. Porque es que en la universidad se adquieren son unas competencias, unas habilidades, unas facilidades para aprender y apropiar conocimientos y desenvolverse. Entonces lo que tú dices autonomía. Es súper valioso. Esta persona empezó su vida laboral, profesional, en un área que es servicio al cliente. Entonces pueden decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que pasa es que una cosa es mi carrera, otra cosa muchas veces se vuelven dos cosas diferentes, las aptitudes, los talentos, a veces se mezclan. Entonces ella se abrió su mente, abrió sus posibilidades y dijo, necesito empezar. Y la experiencia que tenía antes le sirvió para dar cuenta de que ella, siendo una niña joven que estaba estudiando la carrera, sacaba su tiempo y su esfuerzo para trabajar en temporadas. Eso habló muy bien de ella. Empezó en un trabajo muy difícil, la verdad, porque fue un trabajo de asesora en un call center y fue un trabajo que requirió demasiada persistencia de ella. Bueno, estuvo unos meses allí, pero luego fue seleccionada en un trabajo excelente, en una excelente empresa de la salud en la región, un trabajo buenísimo, con buenas condiciones laborales y salariales. ¿Cómo llegó ella allá? Además de sus talentos y su carrera le ayudó, ella dio fe a través de esas experiencias laborales de su deseo de salir adelante, de su persistencia, de su tenacidad, de su perseverancia, y la mostró con estos primeros empleos. Entonces los primeros empleos, así no sean profesionales, dan cuenta de mi actitud y ayudan a forjar muchas características personales. Bueno, hay otro aspecto que también se considera y es si yo pongo muchas experiencias laborales, pero de corto tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, entonces no sé si está bien visto o que en un tiempo corto se puedan tener diferentes experiencias en diferentes empresas. Entonces, por lo general la gente tiene temor de que piensen pues que debe ser que no es capaz de socializar, que tiene algunas debilidades en su desempeño, que tiene algún problema pues de índole personal o algo que tenga que estar como cambiando tanto. Entonces la gente prefiere colocar uno que sea como de un tiempo más amplio a colocar 4 o 5 que sean de 1 mes, de 2 meses, depende, ¿cierto? Exacto. O si están relacionados los unos, o depende del tipo de contrato, depende del desempeño que se tenga, porque pues también hay empleos que son solo por temporadas. Exacto, o sea, este tema es un tema que tiene tanto de forma como de fondo, y nosotros en el programa, y no es nuestro objetivo hablar de cómo construir un documento, porque eso pues sencillamente ya las líneas y las guías están, es detrás de ese documento qué es lo que está implícito, qué es lo que está mostrando, qué realidad. El tema de la estabilidad laboral es por la cual la van a evaluar, la miran, los evaluadores, los entrevistadores la miran. Y hay unos que hacen más detenimiento en estos aspectos. Bueno, son preguntas y dicen, bueno, yo veo que tú has durado 2, 3 meses en los empleos, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Será que es que no tienes como la habilidad de permanecer estable? Y son aspectos que entran como que la persona a veces se siente insegura y se vuelve una barrera. Hay que analizar ahí algunas cosas antes de decir cómo manejar esta estrategia. Lo primero es que yo primero debo hacer un ejercicio de reflexión interior y yo debo reflexionar y decir,
Mi caso es que he tenido, la verdad, muchos empleos, pero han sido muy cortos, a pesar de que he tenido unos contratos indefinidos o los lapsos no han sido tan cortos, por alguna otra condición han quedado cortos. Entonces debo hacer un proceso de reflexión sincera para mí, no es para dárselo a nadie. En realidad, de pronto yo tengo un problema, de pronto yo estoy fallando en la socialización. ¿Será que de pronto estoy generando unos conflictos? ¿Será que no estoy rindiendo? ¿Será que no estoy desempeñándome en lo que en realidad me gusta? O no, en realidad es que me han pasado esas situaciones, o simplemente pues han sido esos tipos de trabajos, han sido trabajos temporales, han sido trabajos por obra, sí, han sido trabajos donde he sido contratado para unas cosas específicas. Entonces, cuando es mi caso, que tengo muchas experiencias muy corticas, yo debo primero hacer ese ejercicio personal, porque de ahí va a partir mi veracidad y mi seguridad. Cuando yo presento mi hoja de vida, recordemos que el objetivo de la hoja de vida es que me llamen a la entrevista para ese trabajo que yo quiero. Esa llave es la que nos abre como en los jueguitos, esa llave es la que nos abre esa puerta. Yo puedo poner lo que sea, pero recordemos que va a haber alguien que me va a preguntar sobre eso. Recordemos que yo voy a estar en una situación de una entrevista y yo voy a tener que estar dando fe de eso. Entonces, lo primero es hacer esa reflexión. Cuando tengo un problema personal y lo identifico, yo cuando llegue a la entrevista y reciba esa pregunta, ¿qué pasa con mi estabilidad?, yo puedo dar una respuesta humana, porque de todas maneras estos procesos son humanos. Yo puedo decir que sí, la verdad, tuve algunos problemas con la estabilidad, pero que yo estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a empezar de cero y hacerlo de forma genuina, ¿cierto? Cuando no es el caso, simplemente son contratos y son trabajos, entonces yo analizo. No, lo que me sucedió en este trabajo fue que fui contratada por una obra específica y se terminó a los 3 meses. En este trabajo el jefe fue trasladado, debo tener las razones claras y verídicas. De pronto cometí una cantidad de errores que no sé cómo manejar. Bueno, ya son casos específicos, pero se debe tratar siempre de ser muy sincero, muy veraz, pero pues tratar de manejar un lenguaje adecuado, poder ser sincero y decir me equivoqué en estos trabajos y hacerlo de una manera genuina de cambio. Nunca es recomendable dejar de poner los trabajos por esa razón. Si en realidad yo no tengo más trabajos para poner, es muy bueno siempre ponerlos. Es preferible ponerlos a dejar esos vacíos laborales. Cuando yo tengo ya otros trabajos y tengo una línea y de pronto estos fueron intermitentes porque fueron adicionales, yo los puedo mencionar en la entrevista si se me da la oportunidad. Pero lo importante es al máximo tratar de tener una línea en la hoja de vida. Hoy en día eso tampoco es algo tan grave, que las personas tengan muchos trabajos, a ningún nivel, ni bachiller, ni técnico, ni tecnológico, ni profesional, ni nada, porque los trabajos hoy en día son muy variados, este mundo es muy variado y las personas se mueven mucho por proyectos. Entonces no es una situación en realidad grave, pero sí lo debo tener claro para mí misma al momento de hablar sobre eso, identificar qué es lo que pueda estar sucediendo. Bueno, hay otro tema que de pronto puede ser importante y es hay no solamente pues un tiempo donde yo no tengo ya ni experiencia laboral en mi hoja de vida, sino que yo presento una experiencia y a los 3 años o a los 2 años tengo otra experiencia, porque resulta que en ese lapso de tiempo yo me dediqué a cuidar los niños, o yo me dediqué a hacer una carrera, o yo me dediqué a hacer un viaje, o hice un cambio de vida en otro país. Eso puede ser ventajoso o desventajoso en ese momento para la empleabilidad. ¿Cómo se le puede manejar? Lo que pasa es que ahí, ¿qué es lo que tenemos? Y se presenta mucho. La esposa que se dedicó a cuidar sus hijos y después de 5 años
Llegó, como tú dices, la persona que vivió en el exterior, la persona que se separó y nunca había trabajado y ya empezó a trabajar. Entonces son muchas condiciones que suceden. ¿Qué sucede? Resulta que una empresa, cuando tiene una vacante, es porque la está necesitando urgente. Por lo general, las necesidades de personal en la empresa que sea, a no ser que las estén en un proceso de montaje y en estas culturas maravillosas donde se dedican años a planear, pero pues que no es como el caso de nosotros aquí, digo yo, me atrevo a decir, cuando se necesita a alguien, desde la señora de los tintos hasta el gerente, es porque eso está en una alerta roja de procesos, de clientes, de trabajo, de situaciones por resolver. Cuando existe la oportunidad laboral, la empresa casi que está necesitando urgente tener la persona para que esa persona arranque ahí mismo. Independiente de si está fría o no en sus fría no, digamos que está inactiva, se necesita es una actitud, o sea, que la persona haga un proceso previo laboralmente. Hoy en día contamos, gracias a Dios, con internet, tenemos muy buen relacionamiento unos y otros, y que la persona llegue a esta entrevista con una muestra de rapidez, de movimiento, de sé qué empresa es, sé qué vacante es. Yo no he tenido un periodo frío laboralmente, pero sé de qué se trata, lo puedo hacer de esta manera. Es decir, que no se perciba que la persona está como mirando por un vidrio el mundo laboral y llega como en esta actitud apenas como a coger un ritmo. Lo importante es que trate de ambientarse de manera tal con la vacante y con el proceso, que cuando llegue a su proceso de entrevista pueda manifestar que es una persona que estuvo fuera, pero que ya está deseosa de estar en el medio. Es un factor que no es fácil de manejar, ¿cierto? Pero volvemos al tema, estos procesos siempre son humanos y todo depende de lo que la empresa desee. Una empresa puede desear una mujer responsable que diga, se dedicó a criar a sus hijos y le gustó eso de esa persona, le fascinó, o de un hombre también, hoy en día también se presenta el caso. Dicen, me parece llamativo lo que él hizo, me encanta y eso puede ser el factor de éxito. O aquella mujer que estuvo en Estados Unidos y aprendió a hablar otro idioma. Eso también se vuelven factores. Entonces, independiente de si estoy frío en un periodo de 5 años, por las razones que sean, lo importante es ambientarme antes de llegar a los procesos de selección y la entrevista y tratar de tener unos puntos a favor que yo pude consolidar en esos tiempos fuera laboral. Ahora, el ser humano siempre será productivo y si la persona está con sus hijos, tengámoslo por seguro que sus habilidades están productivas, solo que no está recibiendo un salario ni firmó un contrato, pero esa mujer sabe de paciencia, sabe de administración, sabe de persistencia, de logística. Entonces es para que miren el trasfondo de todo lo que han hecho en esos tiempos y en esa entrevista lo puedan transmitir con seguridad y con dinamismo. Bueno, suele suceder también que la persona está muy preparada, tiene varios títulos, es un experto, diría yo, pues. Y entonces estas personas quedan como bloqueadas en el medio laboral porque sabemos y conocemos que el nivel de los salarios no está pues en un tope muy alto según el observatorio laboral que uno puede pues consultar y no está en un nivel muy alto ni aún en el nivel profesional pues ni de especialistas. Entonces la gente, no sé, la gente muchas veces decide ocultar algunos de sus títulos, el doctorado, y mucha experiencia y muchas cosas, pues con el fin de que no se les cierren las puertas, porque sucede también, no sé si es que las empresas de pronto, las empresas o qué proceso está fallando allí, porque la persona muy formada, con mucha experiencia, pues le tienen pánico, porque bueno, ahora llega, y yo oí a alguien que decía, ahora llega el que solo le gusta dirigir, el que no le gusta ser operativo, solamente es
coordinar y mandar. Y fuera de eso, además de todo, pues entonces tampoco hay la opción de poder acceder a unos salarios que pues sean más o menos acorde con ese nivel de experiencia y de formación. Y entonces todo se mide como con el mismo rasero y termina pues como muy estandarizado y la persona pues un poco frustrado, pero ahí, porque el medio pues le toca, le toca. Ahí en ese caso, ¿tú qué recomendarías? Porque la persona, no sé, yo pienso que la autoestima le queda un poco golpeada, porque pues ha hecho un esfuerzo por formarse, por prepararse, entonces vale la pena pues evidenciar todo en su hoja de vida, o no todo, o cómo puede hacerlo para que no se vuelva como una situación que le cierre las puertas, sino que al contrario puedan pues apreciar y ver todas las ventajas que puede tenerse en ese caso. Bueno, listo. Volvemos al tema. La hoja de vida y el proceso de empleabilidad hace parte de un proyecto de vida. Cuando una persona decide hacer un posgrado, llámese maestría, llámese doctorado, esa persona toma una decisión y decidió profundizar en el medio académico, en el mundo académico, decidió aventurarse y adentrarse en otro tipo de camino. Partimos de que la persona hizo una decisión inteligente y consciente de toda esta, como está en sumergirse en unas profundidades diferentes de lo que nuestro medio, hablando normalmente, pues provee. Está excelente porque los aportes que hacen en nuestros egresados, por ejemplo, los profesionales que han hecho a nivel mundial en diferentes temas de salud, aportes a los artículos científicos, desde los doctorados, que a uno le da mucha tristeza que estén en otros países. Es muy triste, pero es real, porque encuentran los beneficios y los patrocinios y el dinero y los medios en otros países, cuando esos talentos deben estar acá. Es una situación que la verdad le toca a uno mucho el corazón, porque uno ve que son personas que están haciendo unos grandes aportes. Entonces, ¿qué sucede con el tema de eso se llama, tiene varios nombres, pero eso por lo general es el mito, o lo que estamos hablando aquí de las barreras, que se llama el escampadero. Entonces, cuando una persona decide, yo Diana decido, voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado, primero que todo yo soy consciente que en mi medio laboral, Pereira, Risaralda, Colombia, pues la situación no va a estar tan fácil, digámoslo así. Entonces son situaciones que la persona tomó a conciencia, y es maravilloso que haya decidido profundizar y salir mucho más adelante. O sea, siempre lo aplaudiremos, porque las personas que renuevan el conocimiento, que hacen aportes teóricos, científicos de todo tipo, lo deberíamos hacer siempre en todo lugar, en todo momento. Entonces eso es de aplaudir y respetar. Hay niveles de empleo también, hay como unas cualificaciones. Un nivel profesional, posgrado, da como unas dinámicas y unos niveles. Ya cuando yo ya estoy hablando de unas maestrías, de unos cargos muy ejecutivos, muy altos, de un gran desenvolvimiento y un desempeño, digamos lo que yo ya estoy en otros niveles, sin decir que uno sea mejor que el otro. Cada uno nos movemos desde nuestras posibilidades y gustos, y todo tiene sus pros y sus contras, pero no podemos desconocer que también existen ya unos niveles. Una persona que tiene un nivel, hablemos de una maestría y una experiencia laboral muy buena, por X o por Y razón, está volviendo a arrancar de cero y está buscando empleo, y está pasando su hoja de vida a una bolsa de empleo, a una agencia pública de empleo, a una empresa. Esa persona se percibe como arrancando. ¿Cuál es el panorama para una persona que ya tiene mucha cualificación, como tú dices, no solo en estudios, sino en experiencia? Sí. Ya el perfil es diferente, solamente hablar de empleo. Ya estamos hablando de temas de emprendimiento, ya estamos hablando de temas de generación de empleo, ya estamos hablando de participación en proyectos de diversa índole. Entonces lo primero es como
un llamado con mucho con sentido a los profesionales que están ya con un nivel diferente para que se aventuren y salgan del esquema y salgan de pronto de una zona de confort y decidan estar en un nuevo nivel y en una nueva dinámica y se aventuren como a generar otras experiencias. Pero ya cuando la persona, propiamente es la pregunta, bueno, sí, está maravilloso, pero la persona necesita un empleo. Necesita un empleo, necesita unos ingresos. Y va a mostrar que tiene maestría en esto y que ha tenido empleos y empleos y empleos y empleos en esto. El temor de la empresa no es tanto que la persona llegue a mandar o a esto, porque el tema la parte de la personalidad de alguien está independiente de sus títulos, pero es más que todo el temor es el famoso escampadero, o sea que la persona lo que está buscando es salir adelante, pero como dicen, usted consigue esposo y ahí mismo le llueven los novios. Es una realidad y eso nadie la está buscando, ni el candidato la está buscando, ni la empresa la está buscando, pero eso sucede. Cuando el candidato despega, le empiezan a caer estas otras oportunidades y es entendible, o sea, no parte de una mala intención, sino que se entiende que la persona va a decidir y está en todo el derecho y es más, la misma empresa lo apoya, pues en un trabajo que esté a su nivel. Entonces el tema de unos perfiles muy altos genera siempre ese temor, por decirlo así, en las empresas del famoso escampadero. Uh-huh. ¿Cómo se puede lograr que no genere uno como un rechazo de entrada? Cuando me llaman a una entrevista ya revisaron mi hoja de vida, entonces quiere decir que la persona cuando llega tiene una gran posibilidad de decir realmente por qué quiere ese trabajo. Mire, es que yo tengo hijos, es que simplemente me quedé sin trabajo, la empresa la cerraron, hubo un proceso de reestructuración, estoy arrancando de cero. La persona con toda tranquilidad lo puede manifestar, puede manifestar que está arrancando de cero, y muchas empresas antes lo ven por el lado positivo y van a decir, bueno, tengo esta persona con este y este perfil y le pueden dar la oportunidad. No es algo que cierre las puertas de entrada, pero sí el candidato debe tener muy claro el compromiso que va a establecer con esa empresa en caso de ser seleccionado, y debe ser un compromiso real, de decir, voy a trabajar con todo el agradecimiento y el gusto, y voy a permanecer con ustedes, no los voy a dejar, pase lo que pase. Es como, no hay necesidad de decirlo tanto, pero sí de transmitirlo. Pero sí hay que decirlo. Para que no genere como este tipo de rechazo. Claro, sí. Bueno, Diana, hay otras situaciones. Por ejemplo, el tema de la edad, el tema de la apariencia física, cuando uno considera que no es tan lindo como debería, que no es tan atractivo como quisiera, o como sueña, o como desea, o como considera que debería ser, o que requiere la empresa, pues es como una percepción, porque pues sería discriminatorio pues que una empresa en un momento de una convocatoria dijera, bueno, como si fuera pues en un reinado. Pero de todas maneras sí hay una tendencia, hay una inclinación, como decíamos alguna vez, en las características que quiere la empresa. Exacto. ¿Cierto? Sí. Pero entonces ahí en ese caso, tú ahora decías con lo que analizamos hasta este momento, que hay que saber decir, hay que saber expresar, hay que saber contar, hay que decir la verdad, hay que contar sobre su proyecto de vida. Y entonces, ahí uno, ¿cómo lo maneja? Porque sí, es muy fácil decir que uno lo puede expresar bien, tranquilo, saberlo decir, pero entonces es bueno también como unas ideas o unos consejos cómo decirlo, porque a veces hay personas que son muy directas o muy frías para decir. Entonces, ¿cuál es esa manera de hacerlo para que sea pues agradable, sin que sea sin que sea postizo, sin que sea falso, una fachada como que no es? Porque
No hay nada más horrible que levantar una fachada donde yo voy a ser la más simpática, la más agradable, la más extrovertida, y después cuando ya he conseguido lo que quiero, me transformo en otra persona. Sí, sí, Y sí. eso suele Sí, suceder. exacto. La gente es una y luego pasan unos pocos días y uno va viendo que sale otra persona. Ujú. Entonces uno dice, esto pues como tan raro, no sé si es que es el ambiente laboral el que la transforma, o llega pues como mostrando algo y después uno ve lo que no Es es. otra, Entonces, exacto. ser amable, ser agradable, ser educado, ser cortés, ser respetuoso, pensar para hablar, bueno, tantas cosas. Bueno, este saber decir en tantos pasos del proceso de empleabilidad arranca desde mí mismo. O sea, por eso partimos siempre de un proceso de reflexión y de estar genuinamente convencido y tener esas convicciones Ujú. hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer. Ahora una persona dice, pues yo quiero construir una casa de 10 pisos, pero pues la verdad solo en este momento apenas estoy arrancando con los cimientos. Bueno, pero entonces va a ser unos cimientos diferentes. Si Sí. yo pienso que voy a hacer una chocita, así en mi mente pues quiero hacer un edificio. Entonces lo importante es tener la proyección. Todo parte directamente desde lo genuino. Cuando yo tengo claras las cosas, desde ahí ya parte absolutamente todo. Cuando yo llego a una entrevista de trabajo, porque yo ya he revisado esa vacante, porque yo sé que yo soy la persona que cumple con ese perfil, porque en realidad me fascina esa empresa, porque en realidad yo quiero estar allí, es muy diferente. Cuando yo llego, no sé ni de dónde me llamaron, la verdad no me interesa para nada ese trabajo, estoy por cumplir por una necesidad, entonces lo que yo voy a transmitir es muy diferente. Ujú. El proceso de empleabilidad, búsqueda de empleo, enganche laboral, colocación laboral, que son términos afines, es como estar en una fiesta. Entonces, si yo voy a una fiesta y yo estoy contento, a mí nadie me tiene que decir ponte contenta para la fiesta. Ujú. En realidad, si yo estoy contenta. Sí. Y eso se me va a ver en el peinado, en los accesorios, en mi expresión, en mi ropa. Lo voy a transmitir. Voy a tener un ánimo de fiesta, de interactuar, de pasar rico, de estar alegre. Pero si yo estoy desanimado con la fiesta, por más peinado que me haga, por más vestido, puedo tener todo igual, pero no va a salir nada, no voy a estar a tono con la situación, y eso es igualito en el proceso de selección. Arrancamos desde la parte personal, que hacia dónde quiero ir. Seguimos con la hoja de vida, cómo la hago, qué es lo que estoy construyendo, qué es lo que estoy proyectando de mí. Algo importante en ese saber decir, desde dónde empieza, es que el saber decir arranca mucho más atrás. Mi foto, mi ortografía, la manera organizada de dar la información en mi hoja de vida. Por favor, las fotos. Si una persona es seria, no está bien que se ponga, como tú dices, allá una máscara y como que se sienta extraño. No, hay personas que tienen temperamentos que son serios, pero una cosa es yo ser seria, una cosa es yo ser introvertida, otra cosa es yo ser grosero, otra cosa es yo ser agresivo, otra cosa es no permitir el proceso. Entonces, yo puedo tener mi personalidad, yo puedo ser alguien que hable mucho, que hable poco, pero lo importante es tener una excelente actitud de fiesta, como la estamos diciendo. Es decir, ¿cómo es ese saber decir ya propiamente en una entrevista? ¿Cómo hablo y cómo expreso? No es bueno yo presentarme, sentarme y decir, mira, lo que pasa es que este trabajo yo lo tengo porque yo quiero arrancar de cero, porque no es bueno. Siempre es bueno, para ser concretos, dejar que el otro sea el que lleve la línea. Ponerme en ese rol, que hemos hablado de los roles, desde principio a fin. Sea que la persona me dé toda la confianza del caso, sea una entrevista informal o una entrevista muy formal, permitir que esa persona lleve la línea, pregunte, ella misma indague, ella misma se sienta cómoda como está manejando, permitirle el ritmo a la persona. Y mi rol, ¿cuál es? Colaborador de ese ritmo. ¿Cómo colaboro yo en una entrevista? Dándole información veraz, proporcionarle
detalles e información a esa otra persona. Si esa otra persona me pregunta, ¿cuál es tu aspecto familiar? Pues yo le digo, mi esposo y mis perritos. No, mi esposo, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? Mis perritos y dónde vivo. O sea, proporcionar información al otro. Eso es una actitud de colaborar. Y cómo yo puedo ir como impregnando esos temas que no me están preguntando, pero que yo necesito decirlos para que no me cierren las puertas, de una manera prudente. Yo, a través de las preguntas que me vayan haciendo, yo puedo ir incluyendo aspectos míos dentro de la misma pregunta. Entonces, digamos, en el aspecto familiar, si es un hombre que está arrancando de cero porque está recientemente divorciado y tiene 50,000 títulos y está empezando, es una buena oportunidad de decir, mira, mi vida familiar, estoy separado recientemente, tengo mis 2 hijos que estudian en tal parte. Precisamente ese es uno de los grandes motivos de este empleo, sacar adelante a mis hijos, darles estabilidad, darles universidad. Lo puedo decir en pocas palabras y ahí quedó. Entonces impregné por ahí. Luego en otra pregunta, impregno con el rol mío siempre de permitir que sea el otro, de ser respetuoso, prudente y poder ir comunicando en los espaciecitos ese gran perfil que yo tengo y esa gran motivación que tengo. Sí, bueno, sí, muy interesante el tema, y pues estaba yo pensando también en este momento en que muchas veces la persona entiende o interpreta y quiere como parecerse a lo que considera debería ser como la persona exitosa. Entonces es un liderazgo, es un hablar demasiado, es siempre pensar que tiene la razón, es siempre el que tiene la última palabra cuando llega de nuevo a un empleo. Hay un error que a mí me parece fatal, y es que siempre que se llega a un empleo, el nuevo, no es en todos los casos, pero el nuevo siempre empieza a demeritar, a menospreciar, a subvalorar el trabajo que hizo la anterior persona, ¿cierto? Esto no sirve, esto para qué lo hicieron, eso pasa en los eso a mí no me parece, ¿verdad? eso yo no estoy de acuerdo, yo consideraría que esto debería ser de esta y de esta otra manera, sin tomarse el tiempo, sin analizar, sin valorar, sin evaluar. Hay de casos a casos, pues. Hay momentos en que si a uno lo buscan porque tuvieron que despedir a una persona porque definitivamente no funcionó en el cargo, pues uno sabe que tiene que entrar a revisar unos procesos, pero no sucede siempre así, porque sucede es porque la persona se cambió de ciudad, o porque se fue porque le ofrecieron otro cargo, o porque, bueno, hay 1000 razones, ¿cierto? Entonces uno va a venir a ocupar un puesto que deja a otra persona, pues lo ideal es ser prudente, ser amable, tratar de aportar, obviamente, lo nuevo que tiene, si tiene, pero no necesariamente venir a dejar mal a la persona que se ha ido, o a la persona que ya no está, y a no considerar pues de inmediato, porque eso se puede ir dando poco a poco, ¿cierto? Sí. Donde cada uno tiene su estilo, donde si hay un cambio en la administración pues se imponen otras cosas, pero ir poco a poco construyendo, pero sin la actitud desagradable de empezar a cuestionar lo que encontró, ¿cierto? Todo eso se puede hacer, eso es también como algo, una actitud amable, agradable, que aunque la persona no esté, seguro que lo vas a ver y seguro que a alguno de los compañeros les va a chocar. Sí, eso hace parte ya del comportamiento ético que cada uno de nosotros debe tener, independiente de las profesiones, un comportamiento ético en la vida. Y es que no es bueno hablar de problemas, sino ofrecer soluciones. Lo que hemos visto es que los jefes y las empresas y todos estos procesos lo que requieren son miradas propositivas, ahondar en el problema para qué. Entonces, si la persona llega y dice, mira, que es que este proceso estaba dado de mala forma,
pues cualquiera va a sentirse un poco desesperado y va a decir, sí, yo lo sé, o sea, es más, si un jefe contrató a otra persona, él mismo sabe que por lo que sea, esa situación está en rojo, entonces no es bueno como es que llueva sobre lo mojado, no es una actitud propositiva, es hablar de soluciones, y esos son acuerdos éticos que cada uno de nosotros debe hacer en el mundo laboral, y pues también sucede que tocará echar mano un poco de la tolerancia, porque si alguien seleccionó a esa persona con ese estilo, con esa forma de comunicarse, pues esa persona optó por otro tipo de criterio y obvió eso por las razones que no sabemos, entonces ya nos toca a nosotros como compañeros de trabajo saber convivir con esa forma, ¿cierto? Pero pues no es adecuada, porque lo que uno ha escuchado de las empresas y de los empresarios es que ellos no están interesados ni siquiera en que se les hable mal de un compañero, ni siquiera de una empresa, ni siquiera de un jefe que ellos ni conocen. La verdad es que son personas tan propositivas, tan llenas de soluciones y de tantas cosas en su cabeza, que lo que quieren son escuchar buenos aspectos, pasos a seguir, que seguir ahondando en los problemas, entonces no es como adecuado. Y respecto a lo que tú decías de estas actitudes así de exceso, de liderazgo, entonces, de la última palabra, del saberlo todo. Entonces lo que sucede es que en un proceso de selección, independiente de si la persona llega con estas actitudes que no son malas, hay personas que son arrolladoras, hay personas que son muy agradables, hay personas que son líderes, que son, evidentemente tienen esa característica. No quiere decir que sea malo. ¿Dónde se le va a ver un error? Cuando eso es simplemente algo externo y no es algo coherente con su propia destreza, con su propia hoja de vida. Entonces, entre más se le dio, más se le va a pedir. Entonces, si tú muestras más, quiere decir que todo eso debe ser coherente, pero si tú eres así, bien rimbombante y esto, pero pues como que no se ha hecho nada. Como que el resultado nada. Nada, entonces ahí genera como una incoherencia. Hay que mirar, de pronto muchas veces eso se confunde un poco con ser un poco arrogantes en los procesos, con dar respuestas muy cortas, de cierta manera como adornándolas con esta actitud arrolladora, pero la respuesta quedó corta. Eso pasa mucho en las entrevistas. Las personas dicen, yo fui director de área y le dan una terminología extraña, y recordemos que el entrevistador pues la verdad muchas cosas desconoce, entonces al entrevistador le dice, qué interesante, cuéntame en qué consistía ese proceso, entonces la persona dice, no, esto es, y vuelve y le responde con otros tecnicismos, entonces no está siendo muy colaborador, porque esa persona no está pudiendo como comprender. Entonces vuelve y le hace otra pregunta, entonces ya eso empieza a restarle fuerza, el que está evaluando dice, no puedo como tomar información clara, entonces eso va en contra de la persona, y de manera general y ética, y es un aprendizaje para todos, debemos ser como unos perfiles muy aterrizados, porque a la hora de la verdad pues el jefe es el que dirige la empresa, podemos tener muchas habilidades, pero tenemos que saber trabajar en equipo, entonces son como muchas características que uno le pueden aflorar, pero en una entrevista, la verdad es que ese no es el rol, en una entrevista el rol debe ser, hazle tú, yo te proporciono, dale, y incluso ese mismo liderazgo se ve en eso, se ve en la amabilidad, se ve en la cordialidad, se ve en la claridad, en unas respuestas claras, contundentes, está mostrando un liderazgo la persona. Que sí, sobre todo como no olvidar la comprensión, la tolerancia, el respeto, la consideración con la gente que hay alrededor nuestro, ¿cierto? Y no entrar de pronto a herir susceptibilidades, porque son equipos de trabajo. Ya ahora se ve poco el trabajo individual, salvo si está desarrollando un proyecto en particular, pero por lo general en las organizaciones es un trabajo interdisciplinario donde unas especialidades apoyan a otra, unas áreas apoyan a otra, desde el menor hasta el mayor, desde el gerente, mandos medios, perfiles profesionales, desde el básico, porque ya son equipos de trabajo con un fin, con un final
y lo han mostrado, digamos, los procesos de calidad, donde también la persona de servicios generales, de mantenimiento, tiene que dar cuenta también de todos esos resultados del sistema en términos generales y como de apropiación y de comprensión al momento de una auditoría. Exacto. Entonces, también es importante porque se supone que es alrededor de la misión y la visión de una empresa. Entonces, digamos que los perfiles avasalladores, los perfiles súper espectaculares están como sobreactuados, ¿cierto? Sí, al la momento persona de mandar un empleo, en la búsqueda de empleo, es mejor tener un perfil calmado, reposado, tranquilo, pero auténtico, ¿cierto? Sí, o sea, el perfil es una cosa, o sea, el perfil ya la persona lo tiene, su experiencia, sus títulos, sus logros pueden ser rimbombantes y espectaculares. Ya el otro tema es la actitud, o sea, mi personalidad, mi forma de comunicarlo, mi forma de apropiarme de eso, siempre es muy bueno, como tú dices, hoy en día pues la verdad es que tenemos que trabajar en equipo sí o sí, eso ya se volvió, fue una obligación, eso ya no es un estilo de vida laboral. Es un estilo de vida, hoy en día estamos todos en red, todo el mundo hoy en día es una red constante, entonces en todo lo vemos, en el relacionamiento, en los resultados, no estamos solos, pero para nada. Entonces hoy en día sí que más necesitamos tener esa competencia. Por eso cuando los profesionales resaltan en el perfil profesional y dicen trabajo en equipo, eso no es tan relevante, porque es que en realidad todas las competencias humanas, éticas, las debemos tener todas. Todos debemos ser honrados, todos debemos trabajar en equipo, todos debemos saber trabajar bajo presión, todos debemos tener como una actitud para desenvolvernos en el mundo laboral, pues poco a poco todos nos vamos formando. El tema de la actitud con mi perfil es un tema que no es bueno, de pronto yo creer que yo las sé todas porque en realidad eso no es como lo apropiado. La idea es que la persona pueda hacer equipos, pueda trabajar y eso es donde se han visto los grandes resultados. Y yo quería, Olga, puntualizar en dos cositas ahora que tú las mencionaste, pero de pronto se nos olvidó hablar un poquito sobre ellas, aunque pues ya estamos aquí en los últimos momentos. El tema de la edad y el tema de la belleza. Sí. Entonces, son temas que depende en qué sentido. Si es una empresa de modelaje, si es una empresa que requiere imagen, pues por lo general va a solicitar unas características en la persona que eso hacen parte de ese perfil, y eso pues para nada es oculto y no nos debe pues extrañar, molestar. Eso simplemente son perfiles, pero no quiere decir que porque una persona sea linda, todos los contratos se los dieron, o una persona no tenga una estética, digamos, a nuestros criterios, como diríamos una persona hermosa, según muchos criterios infundados. Entonces, la persona pues nadie la va a contratar, no. Hay muchas empresas que se fijan es en la seriedad, muchas personas se fijan en el compromiso, muchas personas se fijan en qué tan responsable es, y eso lo tiene una persona, sea linda estéticamente o no. ¿Qué es lo que sí debemos tener todos siempre? Ser agradables. Es decir, oler rico, tener nuestros cabellos limpios, nuestra ropa limpia, tener una sonrisa agradable, una expresión agradable, sonreír, proporcionar la información de forma agradable, eso sí lo debemos tener todos. Y respecto a la edad, también es otra barrera que a veces se pone, y no necesariamente el ser joven va a hacer que todos los trabajos sean para mí, o el ser ya una persona adulta va a hacer que todos me los nieguen. Se requiere mucho es el compromiso, las otras actitudes que dan fe la persona, sea joven, un entusiasmo arrollador, un liderazgo maravilloso, o una persona ya con sus 40 y pico, sus 50 y pico, va a mostrar que ya es una persona estable, ya es una persona que permanece en los trabajos, que no quiere estar cambiando aquí y allá, sino que ya desea ser alguien más de confianza. Entonces depende de lo que la empresa busque, y recordemos que lo más importante es lo que yo busque, lo que yo quiera, lo podemos conseguir. Que conecte con la empresa. Que conecte, lo que yo quiero que se conecte con lo otro, eso es lo ideal.
Ujú. Pero entonces las empresas también buscan personas que se pongan la camiseta, que vayan con los propósitos, con los objetivos y que no simplemente es como haciendo uso, digamos, de las ventajas que ofrece el empleo, pero sin conectar con la empresa. Porque Sí. también debo ser yo parte, interesarme, quererla, defenderla, procurar lo mejor, hacer un trabajo honrado. Esa parte también se valora mucho, porque se ve mucho, resalta mucho cuando la persona como que no le importa nada a su alrededor. Y si le va bien o mal a la empresa no le importa, son los resultados propios. Sí. Pero resulta que como ya estamos dentro de una comunidad, ya estamos dentro de una organización, somos parte de un equipo de trabajo, necesariamente tenemos que conectar. Exacto. Entonces eso también es muy importante decirlo. Y a eso siempre nos llaman, cuando nuestros jefes, los ejecutivos nos infunden cómo es la manera de trabajar, a todos nos hacen ver detalles que nunca hubiéramos visto. Tú pensaste en esto, tú pensaste en lo otro, tú ya consideraste, y uno dice, Dios mío, porque esa es la visión que debemos tener siempre en los trabajos, pero yo no la voy a tener si yo no estoy contento, si yo no estoy enfocado. De resto va a ser como un esfuerzo en la fiesta. Exacto, tratando de pasar rico. No, la idea es que yo diga, no, estoy agradecido con esta empresa, la voy a dar una toda. actitud de agradecimiento, de alegría. De alegría, por de eso respeto. Es lo que tú dices, conectar con el proyecto de vida, porque si usted está considerando que está siendo coherente con su proyecto de vida, pues debe estar feliz. Exacto. Debe estar feliz, debe estar contento, hacer su trabajo con gusto, con amor, con dedicación, con esmero. Eso es muy importante también y embellece mucho todo alrededor. Todo alrededor, así ese proyecto de vida esté marcando en el primer paso, decir, necesito hacer experiencia laboral. Ajá. Y eso es algo transparente a las personas. Así sea decir, voy a estar 1 o 2 años en esta empresa, lo voy a hacer con todo el corazón, con no todo. Usándola, sino sirviéndole, dando lo mejor de mí, porque recordemos que eso va a ser en pro siempre de todos. Ajá. Bueno, hemos llegado al final del programa, creo que hemos tocado temas muy interesantes, muy importantes para considerar en nuestra vida profesional en términos generales, que embellecen nuestro proyecto de vida, que embellecen nuestra vida, todas las cosas hechas con amor, con gusto, con ganas, con buena fe, con una actitud agradable, embellece todo a nuestro alrededor. Sí. Entonces esa fue la invitación. Hasta una próxima, seguramente con temas igual de interesantes para todos. Bueno, chao, chao. Chao.